La prédica de hoy, la unción de hoy, tiene que ver con una visión que el Señor me dio, que la repartí en 2 etapas. Una que fue el martes pasado. Todos los que escucharon la prédica del martes pasado, quiero que sepan que es absolutamente profética. Y hoy vamos a ver esto que también es profético, y pretendo que Dios me ayude para terminar con un acto profético como Él así anunció a mi espíritu. Vamos a, si tenés Biblia ahí, yo tengo una versión que es la Nueva Biblia Viva. Me gusta cómo lo dice esta versión. El Salmo 56:8 dice: lleva la cuenta de mis lamentos. En visión, mis hermanos, Dios me mostró algo fundamental para los tiempos que vivimos. Y les voy a contar cómo fue esta visión. Una empresa ofrecía un trabajo muy tentador. Había muchos aspirantes a ese trabajo. Y uno de los aspirantes era un familiar mío, que con el celular en la mano me dijo: voy a presentarme a una entrevista laboral. Y en la visión le dije a mi familiar: mira, te acompaño. Hasta que llegamos a ese lugar, y era una oficina amplia, una oficina importante, una empresa importante. Esa oficina tenía varias divisiones, varios salones, no era una empresa cualquiera. Al primero que vi es a un asistente, y luego el mismo dueño de la empresa, el mismo empresario, un hombre fino, que incluso, escuchen esto, mis hermanos, hablaba muy espiritualmente, muy bien vestido, se notaba que era refinado en sus modos. Él mismo, sentado en su escritorio, comienza a hacer la entrevista, pero era en una sala común, donde estaban todos sentados. Yo también estaba en esa sala. Y la entrevista era rara, porque lo que este empresario que ofrecía este trabajo tan, pero tan tentador, porque eran muchos los aspirantes, el empresario lo que les preguntaba era qué deseaban, qué querían, cuáles eran sus sueños. Y cada aspirante al trabajo se explayaba como una catarsis de los deseos materiales, algo así. Y yo quiero esto, y quiero aquello, quiero... Todos se explayaban así. Ese era el interrogatorio, y me llamaba la atención porque el que ofrecía el trabajo, el jefe, ponele, escuchaba con mucha atención los deseos materiales, ¿no? Esos deseos de los aspirantes. Y fue interrogando a uno por uno, hasta que interrogó al que estaba a mi izquierda. Entre todos ellos interrogó a mi familiar. Entonces me mira a mí y me interroga. Digo, debo haber jugado en la visión a que voy a ver qué onda, ¿no? Y apenas abro mi boca, mis hermanos, le dije que mis deseos no estaban puestos acá, que yo no tenía deseos materiales. Y fue una visión muy vívida, mis hermanos, porque recuerdo que me puse a llorar y le empecé a hablar de Jesús. No podía parar de hablar de Jesús, pero le hablé de la iglesia, de Jesús, de mis preocupaciones con la iglesia, de mi entrega a Cristo, y no paraban de caerme las lágrimas. No sé si pude haber dicho 2 frases o quizá 3, pero lo único que hablé fue de Dios, de la iglesia, mencioné el nombre de Jesús, y las lágrimas entrecortaban la entrevista que él me hacía. Y fue automático, porque el empresario, el jefe del trabajo tentador, me dijo: usted no sirve para este trabajo, usted no es apta para este lugar. Y me dejó detrás de un cartel, había un cartel gigante. Yo creo que él quiso taparme, quiso que los demás no me vieran. Y cuando me cayó, les explicó a los demás que las personas que le lloraban a Dios, esas personas no servían, a él no le servían. Él no podía darle empleo a las personas que le lloraban a Dios. Así como te lo cuento, lo viví. Y cuando terminó de entrevistar a los demás, porque a mí no me dejó hablar, porque yo no servía, nos pasó a otra sala en donde se proyectaba un video. Te recuerdo que este hombre era un hombre que hablaba muy espiritualmente, ¿eh? Cuando escuchaba a los demás hablar de sus deseos. Y cuando entramos a esa sala, porque yo acompañé a mi familiar, yo por lo menos tenía curiosidad de qué era esto, en esa pantalla se reflejaba la imagen de él, pero más joven, en la que
a cada uno lo que trataba de convencer desde esa pantalla, ese video, era que él tenía el poder de convertir en realidad los sueños de la gente. Y en un momento, en ese video, el orador dice, para esto, para que ustedes tengan todo lo que quieren tener, todo lo que desean, yo les voy a dar un mantra poderoso. Y yo cuando escuché la palabra mantra, lo increpo al dueño que estaba ahí, al dueño de la empresa, y le digo, esto no es de Dios. Y ustedes conocen mi carácter, ni en las visiones me deja el carácter. Y lo reprendí en el nombre de Jesús. Y le dije, hipócrita, falso, esto no es de Dios. Usted está engañando a la gente. Y se cayó la boca. Y le dije a mi familiar, vámonos de acá. Me di media vuelta y me fui. Y él, siendo el dueño de la empresa, me acompañó hasta la puerta y él me abrió la puerta. Cuando me desperté, supe que me había pasado lo mismo que le pasó a muchos hombres y mujeres en Cristo. Tuve una entrevista con Satanás y Satanás me mostró cómo está dándole empleo a muchos cristianos. Pero ¿saben una cosa? Yo vi a Satanás como un perdedor, porque tuvo que acompañarme hasta la puerta, porque yo soy una hija de Dios. Y me abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, mis hermanos, ustedes no saben lo que yo vi. Yo vi una noche y una sudestada. Había un río negro y de olas. No era un mar, era un río de olas negras, pero eran olas de metros, una sudestada terrible. Y yo tomé a mi familiar y sabía que yo iba a bordear con el auto la sudestada, pero que a mí no me iba a tocar. Y ese diablo que me entrevistó agachó la cabeza y me dijo, como un jugador cuando pierde, ¿no? Y entrega la ficha. Él sabía que yo no iba a entrar a la sudestada. Me dijo, esta sudestada para usted se va a pasar pronto. Y yo ya no veía la sudestada, yo veía el sol y el río calmo que mi Dios iba a traer. Por eso el martes les hablé de la tempestad y les expliqué a través del Salmo 107 quién es el que puede calmar toda tempestad. Pero hoy vengo a hablarles de la revelación que me dio esto. Voy a enfocarme en la clave que Dios me dio, porque yo me enfoqué en la tempestad cuando bajé y le conté a Carolina mi visión, pero un poco después me di cuenta cuál era la clave, unos días después, para serles honestas, en este encuentro con este ángel caído. Yo no era apta para servirle al diablo. Gloria a Dios. Yo quiero que le digas al que tenés a tu lado, que te lo digas, yo no soy apto para servirle a Satanás. Gloria a Dios. Y él no pudo ni escucharme. Él ni siquiera pudo ofrecerme el trabajo tan tentador al que tantos aspirantes iban. ¿Saben por qué? Entendí cuál era la clave. Por mis lágrimas a Dios. Porque yo no podía hablar de Dios sin llorar y sin quebrantarme. Por esas lágrimas, Satanás tuvo que agacharme la cabeza y me dijo, usted no sirve. Y yo te deseo en esta noche, mi hermano, mi hermana, porque Satanás nos anda buscando. Yo te deseo de todo corazón, en el nombre de Jesús, que Satanás te vea tan inservible como me vio a mí. No por quien yo soy, sino por mis lágrimas. Él no podía escuchar a alguien que lloraba mencionando a su Señor. Mis hermanos, tengo que advertirles que muchos van a ser tentados a volver para atrás. Sí. En esta época de juicio, muchos van a ser tentados para dejar a Cristo, aunque más no sea despacito, porque Satanás está entregando empleos, está ocupando la mente de muchos, sacando el lugar que le debemos dar a Dios. Satanás está ofreciendo cosas que tientan. Satanás nos tiene que ver inservibles, que el creyente no pierda el quebranto. Ojo, mis hermanos, hay una tempestad que espera ahí afuera y que va a venir y que es juicio de Dios sobre la iglesia y sobre el mundo. Hoy a la mañana les puse temprano una noticia de esta mujer que tanto, una líder de las del aborto, pro aborto, murió haciéndose un aborto.
Yo no sentí otra cosa más que tristeza, porque dije, una vida perdida, una chica que podría haber ganado el cielo, fue directo al infierno. Épocas de juicio, mis hermanos. Muchos, yo tengo que advertirles con dolor que muchos van a caer en la tempestad. Esa tempestad que llovía era negra, era oscura, metía miedo. No caigan en eso, mis hermanos. Ante Dios les digo que estoy hablándoles con el corazón en la mano. Porque yo sé lo que el Señor me muestra. Y todos los que están en comunión con Dios lo saben igual que yo. Yo no tengo el monopolio de Dios. No se alejen del Señor, mis hermanos. No se dejen ganar por las tentaciones. Y descubrí en esta visión que mis lágrimas son armas. Decilo conmigo, mis lágrimas para Dios son armas. Mis lágrimas para Dios son armas. Son armas. Me impactó porque entendí que Satanás no puede con aquellos que se quebrantan ante Dios. No puede, ese es nuestro poder. El quebranto y la humillación ante el Señor, las lágrimas ante Dios, ese es nuestro poder. Satanás no puede con los que se humillan ante Dios. Satanás no puede con los que vuelcan lágrimas en el altar. Mis hermanos, no obstante, sí hay humillaciones que a Satanás le agradan. Hay humillaciones que son para Satanás. La humillación del hombre ante el hombre. ¿Cuántas veces el hombre, el ser humano, se humilla ante otro hombre? Mendiga amor, por favor, ruega amor. Mis hermanos, no es de esa humillación de la que yo hoy les vengo a hablar. La humillación de la que yo vengo a hablar no son las lágrimas valiosas y poderosas en Dios contra Satanás. Dios es nuestra provisión. Debo recordárselos a todos aquellos que están siendo tentados por Satanás. Son tiempos difíciles. Acaparo, no hay cosa que te humille más que doblar las rodillas ante lo material. No hay nada más asqueroso ante los ojos de Dios que dobles la rodilla ante lo material, ante lo efímero, ante lo que no te vas a llevar. Porque ahí está instalado Satanás. Hubo un hombre en el Nuevo Testamento que tuvo al Señor ahí a metros. Y todos sabemos muy bien que la multitud venía a él angustiada y en busca de sanidad, en busca de una restauración, en busca de algo. Todos venían con sus angustias, con sus cargas, con sus pesares. Y este también trajo su angustia y lo que le hacía derramar lágrimas. Este también le trajo su pesar, su preocupación. Estaba frente al Cristo de la gloria. Estaba frente al que abría los mares, al creador de todo lo creado. Estaba ante el que detiene los ríos. Estaba ante Dios mismo. ¿Y saben qué fue lo que le pidió? Lucas 12, versículo 13. Alguien de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, quizás estás pensando, maestro, ¿qué debo hacer para ir al cielo, maestro? Sáname, me estoy muriendo, ¿no? Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Tenía a Dios adelante y pensaba en herencias. El Señor le dijo: hombre, ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro en sus pleitos? Pero luego Jesús, viendo la humillación de este, arrastrado ante Satanás, porque teniendo a Dios enfrente de sí mismo, lo que pensaba era en una herencia, en compartir una herencia con su hermano. Jesús les dijo: aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. Y es entonces cuando Jesús les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo: esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás.
Me diría a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Estas son las personas que lloran y se postran y se contritan ante lo material y son empleados de Satanás. Lloran y se contritan ante los deseos de la carne, ante las pasiones, y son las personas aptas para trabajar en la empresa de Satanás. Son las personas aptas para entrar en la tempestad. La humillación del hombre por las cosas del hombre es dirigida por Satanás, mis hermanos. Es dirigida por Satanás, el ser humano, y lo más triste es que a veces el creyente que se está poniendo ciego y sordo la juega de arrastrado, perdiendo la dignidad, se humilla, incluso se humilla ante sí mismo. ¿Cuántos seres humanos no se quieren, se menosprecian, se ven mal, hablan mal de sí mismos? Eso es lo que quiere Satanás. Lágrimas de humillación, pero dedicadas a él. En el Antiguo Testamento nosotros vemos un hombre que tenía posado sobre él, ya desde el vientre tenía un propósito. Sansón, el Espíritu de Dios posado sobre él, pero Sansón, el que mataba a filisteos como quien mata cucarachas, el que mataba al león con una mano, Sansón no se humillaba, no derramaba lágrimas ante Dios. Sansón era un arrastrado, un humillado por las cosas de la carne, lo podían las mujeres, y Satanás se lo comió crudo. Porque tanto pudo Dalila con sus caricias y sus interrogatorios. Dime el secreto de tu fuerza, dime el secreto de tu fuerza. Que por no haberse humillado a Dios, por haberse humillado al hombre, en este caso a una mujer, perdió a Dios, perdió sus fuerzas, perdió sus ojos y perdió su libertad. Sansón, siendo un elegido de Dios, él se tentó con el trabajo que Satanás le ofrecía, tener todas las mujeres que quisiera. Nunca olviden, mis hermanos, que el diablo, el Señor lo reprenda, es padre de mentiras. Lo que ofrece nunca es verdad, lo que habla nunca es verdad. Y así como los que se humillan ante los hombres y caen bajo y se denigran, eligiendo las cosas de la carne, así como esos le sirven a Satanás, nosotros, los que lloramos por el Señor, los que no tenemos ningún prurito en llorar a mares si es necesario cuando nombramos su nombre, nosotros no somos aptos para Satanás. Las lágrimas de los hijos de Dios nos vuelven inútiles para Satanás, pero son victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. 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 Así que cuidado, mis hermanos, porque muchos están siendo llevados por demonios a la humillación ante el hombre, a postrarse o a poner en el lugar de Dios a otras cosas. Y van a ser enjuiciados porque tenemos un Dios que es justo juez. Y esta unción queda grabada para que cuando venga la tempestad, ninguno diga que no hay profecía entre la iglesia. Ojo, mis hermanos, ¿qué es lo que están poniendo por encima de todo? ¿Y ante quién? ¿O ante qué se están humillando? Hoy vengo a hablarles de las lágrimas de victoria, de las lágrimas que Satanás odia, las lágrimas que se derraman sobre el altar. ¿Ok? No estamos congregándonos en el templo, no importa, pero el altar está en nuestras casas. Todo el año pasado se les enseñó, mis hermanos, a armar un altar en la casa. Se les enseñó la importancia del cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, cuando se abrieron las puertitas, muchos ya no necesitaron más ni de la oración ni de nada. No dejemos de humillarnos ante Dios, porque Satanás a más de uno lo está viendo. Qué buen empleado que me salió, esta qué gran empleada.
Cuidado, mis hermanos, porque son tentados y caen. Cuidado, mis hermanos. Yo te quiero mostrar cómo Satanás se relame cuando nos lleva él a situaciones de humillación. Todos saben la historia de Absalón. No es nueva para la iglesia. Absalón quería el trono de David, su padre, un hijo resentido, vengativo. Y Satanás, vemos en la escritura que Satanás lo contrató. Vemos en la Biblia que el enemigo lo dirigió a un puesto de humillación, sometimiento y muerte. Porque en 2 de Samuel 16, Ahitofel, un hombre muy malvado, sin embargo era el hombre de confianza de David, el abuelo de Betsabé, le dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre. Esto significa, ve y ten sexo con las mujeres de tu padre, con las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, porque David tuvo que huir con todos los suyos. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ese es el consejo de Satanás. Hazte aborrecible a tu padre. Sírveme a mí. Ven y haz algo de lo que no puedas volverte atrás. Ven y haz todo lo aborrecible. En aquella época lo que estaba haciendo Absalón, que era esto de llegarse a las concubinas de su padre, esto ya cortaba toda posible reconciliación con su padre, con David. Era algo aborrecible, algo de lo que no se salía. Y Absalón, que pensó, el trono es mío, el poder es mío, qué buen consejo, fue y se acostó con cada una de las concubinas de su padre. Se volvió un arrastrado, un sometido a los consejos de su enemigo, porque Ahitofel no era un amigo. Ahitofel tenía sus intereses, odiaba a David. ¿Y saben cómo terminó esto de trabajar para el enemigo? Terminó en la muerte. Iglesia, la paga del pecado es la muerte. Iglesia, la paga del pecado es la muerte. Y se nos está olvidando. No podemos vivir en Disney. ¿Qué les pasa, iglesia? La paga del pecado es la muerte. Satanás te está tentando para que te hagas aborrecible a los ojos del Padre, para que trabajes para Él. Entonces pusieron para Absalón, dice en el versículo 22, una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Eso es lo que quiere Satanás. Que te vean en tus deseos de la carne, en tu codicia y en tu maldad, esa que habías dejado, ese lugar de donde te sacó el Señor, que te vuelvan a ver. Toda tu iglesia que te vea en medio de una tempestad, en el medio de la negrura del pecado. Eso es lo que quiere Satanás. Que te veas humillado, postrado ante Él. Absalón se humilló, se denigró, le sirvió a Satanás con un solo fin: lograr lo que quería. Iglesia, ¿vas a servirle a Satanás para lograr lo que querés materialmente? Iglesia, ¿vas a servirle a Satanás para tener unos dólares más? ¿Para tener una casa mejor, un trabajo mejor? ¿Vas a servirle a Satanás y comenzar a mentirle a tu Dios? ¿Vas a humillarte ante Satanás, iglesia? Porque si es así, agárrense fuerte, porque la tempestad se viene.
Claro, ¿quién necesita a Dios cuando ya nos otorgó lo que queríamos, no? Y yo estaba enferma y sané y ya está. ¿Y para qué tengo que seguir yendo a la iglesia? Y yo no tenía trabajo y ya tengo y ya está. ¿Para qué tengo que...? Ponen a Dios en cualquier lugar y agárrense fuerte. No me interesa si me creen o no, si piensan que soy emocional o lo que quieran creer. Yo sé lo que Dios le habla a mi espíritu. Cuiden su relación con Dios. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. No buscando al Dios del favor. No le sirvan a Satanás. Humíllense ante Dios. Todavía hay tiempo de dar un giro de 180 grados, iglesia. Muchos van a caer en el camino. Esto es una guerra contra las tinieblas y muchos van a caer. Muchos van a morir. Parece de locos lo que digo y entiendo que les pueda parecer muy fuerte, pero es cierto. Y no lo tienen en cuenta. Porque total, mientras se cumplan esas cositas y esas condiciones materiales, carnales, y estúpidas y superfluas y vanas del mundo, creemos que estamos bien. Mis hermanos, hay muchos a los que les prediqué por años que le están sirviendo a Satanás. Y a mí no me da alegría porque yo soy su pastora, no su enemiga. No me importa lo que ustedes a mí me devuelvan. Yo sé lo que siento por cada uno de ustedes, iglesia. Yo sé lo valiosas que son sus almas. No les sirvan a Satanás. Estamos a tiempo de pegar un viraje, pero es un viraje con humillación y con lágrimas, me mostró el Señor. Y el consejo que daba Ahitofel, dice el versículo 23, en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Pero David siempre buscaba el consejo de Dios. David derramaba sus lágrimas para Dios. Cuando lo que te dirige la vida, lo que te consume la vida, lo que ocupa tu mente, no es Dios, sino que son las cosas de acá abajo, vos estás siendo direccionado por Satanás. Pero todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Y Satanás te dice, yo voy a darte lo que vos querés. Sí, te lo voy a dar. Sí, sí. Y no solo no te va a dar lo que vos querés, sino que además tu alma va a arder en el infierno. Y además estás condenando a las futuras generaciones. Porque el pecado provoca iniquidad y la iniquidad provoca maldición y la iniquidad y la maldición viajan generación a generación. Acá vemos cómo el enemigo dirige la vida porque Ahitofel le dijo a Absalón, yo escogeré ahora, supuestamente Absalón era el rey ahora, iba a tomar el puesto del rey. Pero fíjate cómo el rey no era rey porque le está diciendo, yo escogeré 12.000 hombres, me levantaré, seguiré a David esta noche, caeré mientras él está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Cuando te humillás para conseguir las cosas de acá abajo al hombre, Satanás te dirige.
dije. Absalón acá lo vemos completamente humillado ante Aitofel. Sí, ¿qué tengo que hacer? Absalón no se daba cuenta que Aitofel tenía más poder que él. Hasta los ancianos lo escuchaban. Y quizás en esta noche estés ciego espiritualmente y no te estés dando cuenta que quien está dirigiendo tu vida, que el consejo que estás siguiendo no es el de Dios. Mis hermanos, decirle al que tenés a tu lado, tiempo de juicio. Hoy vengo a darles un arma que Él me mostró, las lágrimas ante Dios. Lágrimas de humillación, que son armas poderosas en Dios cuando nos humillamos en Dios, por Dios y para Dios. Las lágrimas que son para Dios, mis hermanos, esas lágrimas tienen poder. Benditas las lágrimas que puedo derramar por amor a mi Señor, porque esas lágrimas me llevan en victoria. Te pido que le digas al que tenés a tu lado: quebrántate en esta noche. Llora para tu Dios. Y esas lágrimas serán un arma invencible. Satanás no podrá contra ti. Salmo 56, versículo 8 dice: el Señor lleva las cuentas de mis lamentos. Has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasco. Has anotado cada una de ellas en un libro. Es sorprendente lo que dice la palabra en este versículo. Dice que cada una de nuestras lágrimas es recogida por el Señor y guardada dentro de un frasco. Otras versiones dicen que el Señor guarda nuestras lágrimas en un odre. Pero además, mi Biblia dice que el Señor lleva un registro de esas lágrimas que yo derramo. Y yo puedo imaginarme, ahí veo a mi hermana Cata, el Señor en su registro poniendo lágrimas de Cata aquella noche que lloraste buscándome cuando te habían defraudado. Lágrimas de Cata cuando lloraste todo un día porque no tenías ni un peso para el pan y me llamaste y me imploraste. Lágrimas de Cata cuando me buscaste en el dolor con tus hijos. Calculo que algo así es el registro que lleva Dios. Ni una sola lágrima se le pasa al Señor. Y es muy bueno saber que nuestro Padre Eterno está al tanto de cada una de nuestras lágrimas. Porque el hombre puede juntar en sus codicias. ¿Vieron esos miserables que juntan cosas, juntan, ¿sí? Y juntan cosas inútiles que nunca las usan. Pero ¿ustedes creen que Dios va a juntar o a coleccionar cosas inútiles? Nuestras lágrimas en Dios y para Dios son valiosas. Decirle a tu hermano: Él las guarda. Él guarda tus lágrimas. Y no hablo de lágrimas de cocodrilo, ni lágrimas de falsedad. Las lágrimas que guarda el Señor son lágrimas de dolor. Lágrimas de auxilio. Lágrimas que se vierten en angustia.
El Señor conoce nuestros corazones. Él no puede ser engañado. Yo vengo a hablarles hoy de lágrimas poderosas, porque detienen el plan del enemigo, porque hacen que el enemigo te descarte. Gloria a Dios, porque son lágrimas que el Señor recoge en una botella y las registra en un libro, porque son lágrimas que pueden cambiar tu existencia e incluso son lágrimas que pueden dar vida. Algunos piensan que solo las mujeres pueden ser mariconas y llorar. Las mujeres lloran, las mujeres. Otros muy machotes y muy soberbios piensan que llorar es de cobardes. Pero al hombre que piensa así lo desafío, porque entonces ese hombre es más fuerte y poderoso que mi Señor Jesucristo. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 11:35, para vos, hermano, que no se te escapa una lágrima porque tu soberbia te condena. Hoy es el día que tenés que llenar tu pañuelo, porque Juan 11:35 solo dice este versículo: Jesús lloró. El escritor de este versículo solamente quería enfáticamente dejar determinada una cosa: Jesús lloró, Jesús lloró. Y si mi Jesús lloró, ¿cuánto más nosotros debemos derramarnos en lágrimas? Y mi Señor lloró varias veces. Lucas 19:41. ¿Saben una cosa? Cuando el Señor vio desde el monte a Jerusalén, se conmovió. Al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, porque sabía que sería destruida. ¿Y se han preguntado cómo nos está viendo hoy Jesús a nosotros? ¿Se han preguntado si nuestro Dios no está conmovido viendo que sus hijos eligen servir a Satanás? Jesús lloraba. Nosotros debemos humillarnos y llorar. Son tiempos finales, tiempos de servir a Dios. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, el Verbo hecho carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto ocurrió en Getsemaní, en aquel lugar donde Jesús, con lágrimas, le demostró a Satanás que no iba a ser empleado de él. Y me cerró ese dicho que escuchaba, ese refrán que escuchaba de pequeña: sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas fueron los ingredientes de nuestra salvación, que comenzó en Getsemaní, que prosiguió y se concretó en la cruz, y que terminó victoriosa en la resurrección. En la prensa de Getsemaní, Él derramó lágrimas. Y aún hoy se ven en tiempos finales hombres y mujeres de Dios incapaces de derramar una lágrima y de quebrantarse ante Dios. Gloria a Dios y benditos aquellos
que se humillen ante el Señor hoy, antes de que sea tarde. Lágrimas poderosas, lágrimas victoriosas sobre las risotadas de los religiosos y de Satanás, que decía: lo exterminé. Lágrimas poderosas y victoriosas, porque Él se levantaría de los muertos. Benditas lágrimas derramadas por el Señor en carne, porque por esas lágrimas con súplica, con ruego, con oración, con vigilia, por esas lágrimas vos hoy tenés vida eterna y yo tengo vida eterna. Por esas lágrimas vos fuiste liberado del pecado. Lágrimas que comenzaron un plan de salvación. Decirle al que tenés a tu lado: hay lágrimas poderosas. Y de ahora en más, yo tendré muchas de esas lágrimas. Porque Satanás no podrá. Mis lágrimas son poderosas. En una oportunidad, mis hermanos, una mujer no podía tener hijos. Casada con un efrateo, acaudalado. Todos la conocemos, la historia de Ana. Ya habían hecho todos los votos y rogativas con su esposo para que viniese un hijo, pero los años pasaban y el hijo no venía. Y el Cana tenía otra esposa, y la otra esposa le refregaba su fertilidad y los hijos a Ana, diciéndole: estéril, 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 tú no puedes tener hijos. Tú no sirves. Eres un estéril. Pero hubo un día que cambió por completo la historia de Ana. Un día Ana se derramó en lágrimas sobre el altar. Lloró todo lo que tenía adentro. Se lloró la vida entera en el altar. Lloró todo el dolor que tenía frente a su Dios, frente a nuestro Dios. Y ese día todo cambió. Porque Dios recogió las lágrimas de Ana y las registró. Y Ana luego parió. Mis hermanos, yo no sé en qué momento de la iglesia establecida, yo no sé en qué momento la iglesia, en la historia de la iglesia, perdió y olvidó el poder de las lágrimas ante Dios. Perdió el poder de humillarse ante Dios. No sé. Me anoté una frase de Spurgeon. Un día escribió: Señor, lo que mis palabras no alcancen a expresarte, entonces te lo dirán mis lágrimas. Spurgeon lloraba. Un gran hombre de Dios. ¿Y qué pasa ahora con la iglesia? ¿Qué pasa? Spurgeon sabía que una oración con lágrimas
tenía un tremendo poder. Una oración con lágrimas es la oración más poderosa que existe sobre la tierra. Un corazón contrito, humillado y con lágrimas es más poderoso que 40 días de ayuno. Las lágrimas tienen el poder, mis hermanos, de que el cielo atienda nuestra petición. Porque el Señor las guarda, las registra. El Señor ve nuestras lágrimas. Mis hermanos, las lágrimas tienen que volver a salir de nuestros ojos. Como cuando recibimos a Jesús. Como cuando llegamos a Jesús y llorábamos. Llegamos tan mal. Tan sucios. Y aunque llegamos leprosos, Él nos tocó, nos limpió, nos dio una vida nueva. Pero el hombre, cuando pasa el tiempo, tiende a olvidarse. La iglesia, a medida que pasa el tiempo, tiende a transformarse en una iglesia apática y dura. Mis hermanos, el Señor me lo dejó muy claro. Lo único que hace que una iglesia permanezca sensible, son las lágrimas que se vierten sobre el altar. Lo único. El Señor me mostró en la visión que les conté al comienzo que del único modo que yo iba a salir de los embates que iban a venir a la iglesia, de los embates de Satanás, era en humillación, con lágrimas ante Dios, con lágrimas derramadas ante Dios, porque las lágrimas tienen el poder de llegar al corazón de Dios. Y lo que no pudiste conseguir con ayunos, que te mataste por ahí de hambre, con disciplinas de oración, mis hermanos, vengo a decirles acá en el nombre de Jesús de Nazaret, lo vas a conseguir con lágrimas. Si somos hijos del Dios Altísimo, estamos asignados a tener un corazón como el corazón de Dios. Y si el corazón de Dios es un corazón que se conmueve, ¿cómo no va a conmoverse nuestro corazón? Llorar es de valientes. No hay un guerrero más poderoso en el ejército de Dios que uno que pelee con lágrimas. Las lágrimas son armas. Las lágrimas del creyente, yo lo vi en la visión, son respetadas y temidas en el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Y te digo más, mis hermanos, que las lágrimas de los creyentes tienen promesas. Y hoy les declaro algo. Los próximos pasos que dará la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de ejército de Dios, sino de la iglesia del Dios Altísimo, van a ser construidos en lágrimas. Lo que le da dignidad a un hombre o a una mujer en Dios no es su capacidad verbal,
No es su talento para aprenderse versículos de memoria y orar repitiendo versículos. Lo que le da dignidad a un hombre o a una mujer de Dios son las mejillas llenas de lágrimas. Son mejillas por donde se derraman las lágrimas mientras ora, mientras habla de Dios. Los que lloran tienen promesas, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, solo ellos recibirán consolación. Y consolación significa ayuda, alivio del dolor. El Señor dice, yo hago esta promesa, que si tú lloras, yo te voy a aliviar. Yo te voy a consolar. Yo voy a ayudarte. Solo los que lloran son consolados. Los que lloran recibirán consolación del cielo. Quizás venís pidiendo fuertemente por tu familia, venís predicándoles o leyéndole la Biblia y te sacan carpiendo porque están endemoniados y no quieren saber nada. Quizás estás en oración, en ayuno por algo, que estás esperando que alguien llegue a Cristo y lo único que encontrás son muros. Intentaste esto, intentaste aquello. Quizás no hiciste lo que dice el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Lloraste a gritos. La Biblia nos muestra que Él escucha nuestro clamor en cualquier momento del día. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos de Dios están atentos. Sus ojos están sobre nosotros. Ezequías escucha que Dios le manda a decir que iba a morir, que no iba a sanar. Y Ezequías llora con gran lloro. Vuelve, le dice al profeta, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y como he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Subirás a la casa de Jehová para agradecer. No, una vez que te sané, una vez que te di trabajo, una vez que ya me conociste, huirás de la casa de Jehová. No, no dice así. Una vez que te sané, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días, porque he visto tus lágrimas, el Señor le dijo, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Luego de que lo sanó, porque sus lágrimas fueron respondidas, Dios no solamente le mandó sanidad, sino que también le mandó libertad y amparo. Cuando Salomón pidió sabiduría, Dios no solo le dio sabiduría, sino que le dio riquezas, le dio un reinado de paz, que después Salomón se fue hacia los dos dioses de las mujeres extranjeras y se extravió. Sin embargo, ahora vamos a ver que Ezequías es tan parecido a nosotros. 2 de Crónicas 32:25. Dios lo sanó,
Pero más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. El hombre continuamente se olvida del favor de Dios y se enaltece su corazón. Se olvida cuando Dios lo sanó, cuando Dios lo levantó, cuando Dios hizo un milagro. Se olvida de que Dios le dio vida eterna. Se olvida del perdón que obtuvo de Dios. Y se enaltece. Y empieza a fallarle a Dios y empieza a descartarlo. Por eso les prediqué la importancia de lo que nos enseña el Salmo 107, de dar gracias a Jehová por todas sus misericordias. Cada vez que salían de la calamidad, ellos oraban, clamaban, lloraban en angustia y salían de la calamidad, pero dar gracias a Jehová por sus misericordias. Se los prediqué el martes. El desagradecimiento, el me aparto de Dios y bueno, no, ya no es necesario, ya está, ya lo hago a mi modo. El desagradecimiento para Dios es soberbia y la soberbia te separa de Dios. Dios no es a tu modo. El apóstol Pablo dijo que en los tiempos finales, entre otros tipos de clasificaciones, habría hombres ingratos. Pero también dijo que los ingratos, en 2 de Timoteo 3:9, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Esto quiere decir que todos nosotros, la iglesia, vamos a ver la insensatez de los ingratos como proverbio y refrán. Los vamos a ver cómo terminan. Todos veremos cómo terminan los ingratos. Ezequías no le correspondió al bien que Dios le había hecho. ¿Y entonces qué ocurrió? Ocurrió lo que nos pasa a nosotros si no correspondemos al bien que Jehová ha hecho por nosotros. Vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Se acuerdan que los sanó, que los libertó y que los amparó? Cuidado, mis hermanos, no es tiempo de alejarse de Dios. No es tiempo de quitarle al que te lo dio todo. No es tiempo de burlarse al dador de la vida. No es tiempo de darle las espaldas al Creador. No es tiempo de decirle tu iglesia no sirve. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios viene por su iglesia, no por un creyente separado de la iglesia. Y esto eventualmente de que estemos separados por esta pandemia y por esto que el Señor está permitiendo, pero la iglesia está llamada a congregarse en unión. No, en YouTube porque me queda más fácil y mejor. La congregación, la unión de los hermanos. Pero Ezequías, versículo 26, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, volvió a llorar. Y no con lágrimas hipócritas, con esas que hay una franja de separación, sino con lágrimas de planos en destrucción, con lágrimas de dolor. Y no solo lloró él, sino que él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y hoy apunto en esta unción, mis hermanos, que no venga la ira sobre nuestra iglesia. Porque la ira va a entrar, mis hermanos. La tempestad va a venir y estoy apuntando a que nos quebrantemos todos. Es momento de buscar al Señor, es momento de amar, es momento de perdonar, es momento de quebrantamiento y de humillación. Si dejaste de tener en cuenta a Dios, si dejaste de servirle a Dios, si le estás mintiendo a Dios, si comenzaste a fallarle a Dios, si te apartaste del llamado que Dios te dio, si estás haciendo tu llamado en piloto automático, todavía estás a tiempo, humillándote ante el altar de Dios.
humillándote. Y si las lágrimas que derramamos ante Dios tienen el poder de dar vida y de salvar a una ciudad y a un reino, entonces las lágrimas que yo derramo ante Dios tienen el poder de darme vida en abundancia. Tienen el poder de bendecir mi casa, de bendecir a los que amo. Tienen el poder de ampararme y libertarme de toda opresión del enemigo. Hay poder, mis hermanos, en las lágrimas de dolor. Ojalá mis hermanos que esta noche puedan clamar llorando al Señor. Y entonces el Señor que habita en los cielos y que ve nuestras lágrimas, corra a consolarnos y venga a traernos vida y bendición para nuestras familias y nuestras casas. Pero debemos llenar la botella de las lágrimas de Dios. Algunos, con tristeza lo digo, tienen la botella vacía. Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es preferible, mis hermanos, las lágrimas por obedecer, porque esas son las lágrimas que Jesús derramó en la escuela de la obediencia, que las lágrimas que vamos a derramar si desobedecemos a Dios. Cuando alguien tiene victoria en algún asunto, yo lo sé, es porque las lágrimas acompañaron su camino. Quizás estás llegando al momento en donde no tenés fuerzas, donde no tenés ánimo, donde no te surgen ideas. Hay gente que está llegando a desear incluso la muerte. Hoy vengo a decirte que hay un Dios que quiere renovar tus fuerzas. Un Dios que quiere darte victoria en todo. Y que quiere poner su mano sobre vos en esta noche. Dios mandó esta palabra para que su pueblo no se contamine, para que su pueblo que se fue a servir a Satanás dé vuelta en U. Yo no sé cuál es tu caso, ni cuál es tu problema, ni cuál es tu aflicción, ni lo que te preocupa, o cuánto la pifiaste, o cuánto la estás embarrando, no lo sé. Pero sí sé de la grandeza de Dios. De eso sí te puedo hablar. Repetí ahí donde estás conmigo, Señor, ya no miro las circunstancias. Solo quiero agradarte a ti, servirte a ti. Y voy a construir esta victoria contigo y en lágrimas. Hoy derramo, Señor, lágrimas de obediencia. Hoy me desarmo en lágrimas para ti, Señor. Mis hermanos, la senda de la aflicción y únicamente esa senda, la senda de la aflicción, conduce a la tierra donde no hay aflicción. No sé si estoy siendo clara. Es por la senda de la aflicción que nos dirigimos a ese lugar donde ya no hay más aflicción. Lágrimas
de restauración necesitamos derramar. Pablo confiesa, estoy hablando del apóstol Pablo, un hombre de Dios, en 2 de Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pero si bien habla en este capítulo con un corazón entristecido, lleno de aflicción, y le habla a sus hermanos lleno de lágrimas, escribe lleno de lágrimas, él nos muestra también que el poder del Señor estaba en esas lágrimas, porque termina este capítulo de la epístola de Pablo diciendo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Gloria a Dios! Llora, humíllate. En las lágrimas a Dios está la clave de que Satanás te vea un inepto, un inservible, un inútil, y te tape y diga: no quiero saber nada de este, ni de sus hijos, ni de su esposo, ni de su esposa, ni de nadie. No quiero saber nada de su casa, porque estos vierten lágrimas a Dios, no me sirven. Hay triunfo en Cristo Jesús. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¡Wow! Vamos a terminar viendo el poder de las lágrimas, cómo detienen la muerte. En Génesis 21:8, Sara ve que Agar y el hijo de Agar, Ismael, se burla de su hijo. Sara pone el grito en el cielo y le dice: quiero que eches a esta con tu hijo, porque este no es mi hijo. Y el Señor le dice a Abraham: está bien, haz como Sara te dice. Yo me ocuparé del niño, de tu hijo, de Ismael. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Hay cosas que nos cuesta, hay cosas que nos cuesta largar, hay cosas que nos cuesta renunciar, pero Dios nos viene pidiendo que renunciemos a cosas. Pero nos cuesta. Pero Abraham fue obediente. Y obviamente, Agar con el muchacho en el desierto, dice, le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue. Agar se fue lejos del hijo y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Lógico, la madre no quería ver morir a su hijo. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué hizo, iglesia? Lloró. ¿Y qué dice la Biblia? Bienaventurados los que lloren, porque serán consolados. Y que Dios ve nuestras lágrimas y las registra y las junta. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Cómo era esa voz que oyó el Señor? Una voz de gritos entrecortada por lágrimas. Era llanto, era grito, era dolor. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y ya sabemos, había una fuente de agua, le dio de beber, ¿sí? Y ya sabemos cómo terminó la historia. En 2 de Crónicas 7:14, y es a lo que apunta esta unción, a lo que el Señor me pidió, no a lo que a mí se me ocurrió. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, esto es, si mi iglesia se humilla, entonces yo oiré desde los cielos. Si mi iglesia llora,
como Ana, como David, como Ezequías, como Ismael. Como todos los hombres y las mujeres bíblicas, hubo dolor en todos. Mencioname a cualquier hombre de la Biblia, a cualquier mujer de la Biblia, y yo te voy a decir el dolor que tuvieron que pasar. Porque cuando hay dolor, cuando hay heridas en el corazón, el Señor mete sus manos en la herida y nos transforma y nos vuelve diferentes. Es en el dolor donde el Señor nos cambia. Porque en la bendición tendemos a darle las espaldas a Dios, a no necesitarlo y a buscar otros dioses. Si se humillare mi pueblo, oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que el Señor sane mi nación, el futuro de esta nación, nuestra iglesia, nuestras casas, nuestras futuras generaciones y, ¿por qué no?, nuestras vidas. Salmos 4:1: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando yo estaba desarmado en lágrimas, tú me ensanchaste. Si alguno de ustedes tiene un corazón de piedra que no llora y no se le mueve nada, es su problema. Yo quiero seguir siendo una llorona para mi Señor. Porque mientras vos elegís con tu dureza seguir encogiéndote y servirle a Satanás, yo con mi llanto elijo ensanchar mi comunión con Dios. Y veamos qué tierno es el corazón de Dios, porque hoy les voy a decir qué es lo que Jesús, el verbo hecho carne, no aguantaba. ¿Qué es lo que Dios no aguantaba? Con Biblia te lo voy a demostrar. Jesús no podía ver a otros llorando. En Juan 11 había muerto Lázaro. Habían pasado ya unos días. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, cuando Jesús vio a María y a los otros que estaban con ellas, todos llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Ese es nuestro Dios. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Qué hermoso es saber que mi Señor no soporta mis lágrimas. Tiene que hacer algo cuando ve mis lágrimas. Qué hermoso saber que cuando el Señor ve tus lágrimas, se conmueve y corre a consolarte. Porque Él lo demostró caminando acá en la tierra con nosotros. Que se conmovía cuando los que Él amaba lloraban. ¿Cuántos saben en esta noche que Jesús nos ama? ¿Cuántos lo saben? Levanten su mano si lo saben. Que Él nos sabe, que nos ama así como somos. Nos ama. Y que Él ve nuestras lágrimas. Y que conoce nuestros corazones. Cuando yo lloro a Jesús, cuando yo lloro a mi Dios, yo no estoy tratando de convencerlo de nada. Cuando yo lloro, mi Biblia dice
que mis lágrimas conmueven a Dios. Cuando yo lloro ante Dios, desbarato al enemigo que está ahí en la puerta de mi casa, con cuchillo, tenedor y plato de asado para devorarse a los míos. Mis hermanos, tenemos que quebrantarnos ante el Señor, es lo que el Señor me pidió. Vamos a dejar que una fuerte unción de búsqueda de Dios y arrepentimiento llene nuestras vidas esta noche. Vamos a hacer que broten lágrimas de amor por Dios, lágrimas de arrepentimiento. Ahí donde estás, te pido que busques tu pañuelo y te bendigo en el nombre de Jesús para que derrames lágrimas en tu pañuelo, porque estas lágrimas, cuando el Señor vuelva a abrir las puertas de la iglesia, Él me dijo que las íbamos a traer al altar. Estos pañuelos van a ser un recordatorio del día que nos presentamos humillados ante Dios. Por eso te invito a que inclines tu cabeza, Padre Santo. Aquí está tu iglesia. Tú me pediste humillación. Me dijiste, quiero ver las lágrimas de mis hijos. Y los que lloren serán inservibles para Satanás. Mi Biblia dice, mi Señor, que tú eres como un refinador, como un purificador. Y yo llegué sucia a ti. Llegamos sucios a ti y tú nos refinaste, nos purificaste, nos limpiaste. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios que purifica. Tu palabra dice que cubres al que está desnudo y con tu manto cubriste mi vida, cubriste mi desnudez. Tu palabra dice que tú eres el que quebranta, el que rompe cadenas. Rompiste todas las cadenas que me ataban a Satanás. Así es como yo te conozco, Señor. Mi Biblia dice que tú eres un rey, sobre todo rey, poderoso y soberano. Y a ti me someto, Señor, brillo ante ti. Vierto lágrimas de obediencia, Señor. Partimos lágrimas de arrepentimiento, Señor. Perdónanos, Señor, por las contaminaciones que hayamos traído a la iglesia. Perdónanos, Señor, porque nos plantaste en una iglesia con un propósito y hemos caminado en despropósito. Perdona, Señor. Perdona, Señor, nuestras miserias humanas. El mayor mandamiento incluye amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y esa es una de las razones principales por las cuales Satanás viene a lanzar dardos a nuestra mente para que no te tengamos a ti primero, Señor. Señor, cambia nuestros corazones. Para que nuestros corazones realicen acciones que muestren frutos del Espíritu y no de la carne. Señor, cambia nuestras acciones, cambia nuestro corazón.
Señor, te pedimos perdón por las iniquidades de nuestro pasado. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que te hemos ofendido. Te pedimos perdón, Señor, por no haberte puesto primero. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras codicias. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras blasfemias, por nuestras bocas maldicentes, por nuestras murmuraciones, por nuestras mentiras, por no consultarte. Te pedimos perdón, Señor, por no abrir la boca para que los demás sepan de tu salvación. Te pedimos perdón, Señor, por la falta de pasión para salvar almas. Te pedimos perdón, Señor, por cerrar la boca cuando escuchamos al que blasfema. Te pedimos perdón, Señor, por no hacer lo suficiente para cambiar la atmósfera y el futuro de nuestros hijos. Aquí estamos como Ana, aquí estamos como David, aquí estamos como Pedro, aquí estamos como Ezequías, aquí estamos como Pablo, Señor. Aquí estamos como tú, Señor Jesús, llorando. Renuévanos, Señor. Danos una oportunidad, Señor. Danos una oportunidad, Señor. Danos vida. Ampáranos, líbranos, Señor, de todo mal. Que las lágrimas por ti, Señor, llenen nuestra casa. Queremos llenar botellas de lágrimas, Señor. Ay, Señor, registra en esta noche nuestras lágrimas. Perdónanos, Señor, y ven a socorrernos, ven a nuestro auxilio. Señor, que ninguno de nosotros entre en esa tempestad. Señor, que la muerte no entre a la iglesia. Señor, que no entre la enfermedad, Señor. Señor, perdona nuestras miserias humanas, nuestras mezquindades. Señor, perdona a aquellos que cuando ven construir tu obra, quitan la mano para que tu obra no se ensanche, Señor. Perdona, Señor, a aquellos que se han equivocado. Perdónalo, Señor. Ahí donde estás te pido que le ruegues. Ahí donde estás te pido que llenes tu pañuelo. Ahí donde estás te pido que largues lágrimas por tu Señor. Si sos hombre, recuerda que Jesús lloró. Órale, órale en voz alta, invócale, clámale, grítale. Todo es lícito cuando se trata de llamarlo y de clamar. No hay orgullo cuando se trata de Dios. Nos hace dignos en humillarnos ante Él. Quizás Él tenga misericordia de nosotros y sane nuestra tierra, sane nuestra iglesia, sane nuestras vidas. Señor, queremos lágrimas por obediencia, no lágrimas por desobediencia, Señor. Señor, he cumplido con lo que me has mandado, Señor. Me has pedido que me humille. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy pidiéndote por toda mi iglesia. Por cada uno de mis hermanos. Cuida de cada uno de estos pequeñitos, Señor. Cuida de mi familia. Cuida de mí, Señor. Guarden sus pañuelos, iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús.
Que nuestras vigilias sean con gran lloro y construyamos el camino del futuro de la iglesia con gran lloro. Y habrá consuelo, habrá vida, habrá libertad y habrá paz. Los amo. Dios me los bendiga.